Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Parece difícil y complicado, pero estamos llegando ya al final de este congreso de la serie Circuitos Teatrales del siglo XXI, que es, como saben, el cuarto congreso que hacemos alrededor de esta noción del circuito teatral. Además, es el tercero de la serie financiada por proyectos de investigación y el primero del proyecto de investigación CARTEMAD, Cartografía Digital, Conservación y Difusión del Patrimonio Teatral del Madrid Contemporáneo, que dirigimos en el Instituto del Teatro de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, gracias a una convocatoria de ayudas de proyectos de investigación en el ámbito de humanidades y ciencias sociales con fondos europeos. Digo todo esto para que todo el mundo se sienta agradecido en su justa medida. Este es un proyecto que tengo el placer y el honor de dirigir, que realmente va mucho más allá de mí y que incluso va más allá del propio Instituto del Teatro de Madrid que dirijo desde 2016, puesto que es un proyecto coordinado entre tres universidades de la comunidad: la Universidad de Alcalá de Henares, aquí representada por Mar Rebollo; la Universidad Autónoma de Madrid, aquí representada por Carmen González Vázquez; y la Universidad Complutense en dos grupos: el Seminario de Estudios Teatrales, dirigido por Javier Huerta, que hemos tenido antes en pantalla, y el Instituto del Teatro de Madrid, dirigido por mí mismo, ¿no? Es el segundo proyecto en red que hacemos. En el primero, que se tituló TEAMAD, hicimos hace unos años, de este salió un ítem, un entregable específico del que nos hablará en su segunda versión revisitada y resucitada nuestra amiga y colega Melanie Berder, y con colaboración de otras instituciones, la UNED y el CSIC. Estaban involucrados en aquella primera parte, ¿no? En esta segunda parte hemos tenido otras instituciones que han sido muy activas y fundamentales para el desarrollo del mismo. Bueno, a ver, ¿por qué una cartografía digital, conservación, difusión, ¿no?, del patrimonio teatral del Madrid contemporáneo? Y las fuentes yo creo que lo dejan todo bastante claro. El teatro ha sido un éxito de público hasta la llegada de esta pandemia global, que un poco ha cambiado las reglas del juego, y bueno, también en el proyecto hemos intentado seguirle un poco la pista, ¿no?, a lo que pasaba después del COVID. Los datos del Ministerio de Cultura españoles nos indicaba que el uso y el disfrute del teatro de texto y el teatro gestual, aquí queda el teatro musical y el teatro lírico quedan un poco aparte porque van por otro camino dentro del sistema. Es un sistema que escogen ellos, nosotros no tenemos nada que ver. Dentro del sistema que tienen en el Ministerio nos indican que habíamos vuelto y superado los datos de programación y los datos de ingresos y los datos de montajes, todos los datos de funciones y, por supuesto, los datos de público de los años de la anterior crisis. Es decir, tienen en la barra azul los datos en miles de gente que va a puestas en escena desde que tienen, o sea, gente que tiene entre 20 y 24 años, 35 44, 55 64, gente que solamente tiene educación primaria, gente que tiene educación secundaria, gente que está desempleada, estudiantes, etcétera. Y como ven, en general, las barras, que es realmente para lo que indico esto, no solamente llegan a la barrita del azul, que es la barrita de los datos de 2007, es decir, el último año pre-crisis 2008, sino que ampliamente superaban esto, ¿vale? ¿Qué quiere esto decir? Que el teatro había sobrevivido
más que satisfactoriamente a dos condicionamientos, uno de carácter social y económico y otro de carácter, digamos, de cambio de paradigma fundamental y artístico, ¿no? En cuanto al social y económico, fue la crisis de 2007-2008, que ya saben que los países del sur de Europa, digamos que golpeó especialmente, y el cambio de paradigma en el sentido de que sí afectó a otras industrias culturales de una manera muy clara, como por ejemplo la industria de la música, en el paso de los soportes grabados, del CD a los DVDs, en el caso del cine, los Blu-rays y demás, a los soportes digitales. Estos paradigmas, este cambio de paradigma, que se ha llevado por delante industrias completas, nos ha llevado por delante la más antigua de las industrias culturales y creativas, que es la industria que se fundamentaba en la presencialidad, es decir, el teatro presencial. Ahora tenemos otros desarrollos digitales que son interesantísimos y que quizá están conformando una arte nueva que pudiera ser. Bueno, pero bueno, esto ya no nos corresponde en este momento ver. Sin embargo, está claro que la cosa estaba funcionando. Y estaba funcionando especialmente en la Comunidad de Madrid. Igual que el compañero Tosi nos recordaba que hay una dialéctica, una dinámica muy clara entre centro y periferia en Argentina, y esto es extensible, creo, a prácticamente todos los países del habla hispana. Todas las cartografías en las que yo he participado como director, de la realidad del teatro en Perú, de la realidad del teatro en México, de la realidad del teatro en Uruguay, muestran una diferencia muy clara entre la capitalidad y el teatro en provincias. Realmente el teatro o las artes escénicas en general en provincias tienen bastante más problemas a la hora de ser representados. En los datos económicos del último informe que podemos presentar, que es el anuario de la SGAE, entendemos vemos que los montajes de la Comunidad de Madrid representan 1/3 de los montajes del total que se hacen en España. He puesto eso lo presenté esto en inglés, disculpen. La segunda comunidad que más montajes tiene es Cataluña, que tiene un 18% de estos montajes. Los ingresos de la Comunidad de Madrid son el 51% de los ingresos totales de España, lo cual nos indica que hay realmente esto es un proyecto de la Comunidad de Madrid, con lo cual nos vamos a centrar solamente en la Comunidad de Madrid. Yo creo que sería realmente interesante leer esto en términos nacionales, porque lo que esto nos dibuja es que hay un absoluto desfase entre la realidad teatral en la Comunidad de Madrid, la realidad teatral en Cataluña y la realidad teatral fuera. Porque si ponemos el 50% de los montajes entre Cataluña y Madrid, el 50% de los ingresos más creo que tienen un 25% de los ingresos en Cataluña, nos deja un 25% de ingresos para el resto de España. Con lo cual podemos ya claramente decir que el principal problema que tenemos en la realidad de la industria cultural y creativa, que es el teatro y las artes escénicas en España, está situada en la España vaciada. Creo que es una conclusión que no hace falta ni hacer un proyecto de investigación para llegar a esto, porque comparando los datos se ven, ¿no? Una segunda paralela, o una segunda directriz paralela podemos ver, es que la comparación, ya en términos de capitalidad, de Madrid con otras capitales teatrales importantes sitúa a Madrid con respecto al Producto Interior Bruto de su propia comunidad y de su país, al mismo nivel que el resto de las capitales que podemos comprobar, ¿no? He analizado el caso de Broadway por interés, pero realmente es el Broadway, ya saben que por el sistema de explotación que tienen de sus obras, que son producciones que se hacen locales, pero luego se hacen locales con dinero internacional, con lo cual es muy difícil trazar exactamente dónde se sitúa, ¿no? Y que luego tienen una distribución enorme, gigantesca por todo el mundo. Eso indica que no hay
representación menor de lo esperable dentro de lo que es la presencia del teatro de Broadway dentro del estado de Nueva York con respecto a la realidad de Madrid, Londres o Berlín, ¿no? Porque es un 0,15, un 0 punto porcentual o 15 décimas porcentuales del Producto Interior Bruto del estado de Nueva York, ¿no? Bueno, también es el estado de Nueva York, con lo que eso conlleva, ¿no? Sin embargo, sí es comparable perfectamente la realidad de Madrid, que es el 0,53 del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. Y aquí solamente me gusta destacar que solamente estoy hablando del teatro no lírico y no musical, porque siempre tengo los típicos estudiantes o la gente en general que tiene la noción de que esto se mantiene gracias al Rey León, y a mí me gusta recordar que no, que el Rey León está muy bien y que los datos del Rey León, que es, ya saben para los de fuera, es el musical que lleva más años en la realidad escénica, producido magníficamente por Stage, ¿no? Pues está muy bien, pero no es eso. De hecho, es que no lo estoy ni contabilizando. O sea, si lo contabilizara, a lo mejor nos reflejaría una proporción mayor, ¿no? Es el medio punto porcentual del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid, que son 210.000 millones de euros. Comparable al 0,5 de Londres, comparable al 0,45 de Berlín. Segunda conclusión directa, o sea, primera conclusión, el teatro hay un problema teatral en la España vaciada. Segunda conclusión directa, la capitalidad teatral de Madrid es comparable a la de Londres o Berlín. Entonces, bueno, ¿cómo analizamos la realidad del teatro de Madrid? Partiendo de los resultados del anterior proyecto, mantenemos que hay 6 objetivos fundamentales a partir de los cuales podemos trazar un mapa completo de lo que es de lo que representa y lo que es el Teatro de Madrid. El primero de ellos lo voy a dejar, el primero y el sexto los voy a dejar porque los van a ampliar mis compañeros de la derecha. El primero de ellos es este objetivo de teatrero.com. El segundo, los números del teatro, voy a hablar un poquito de este. La bibliografía razonada en torno a la actividad editorial en torno al teatro, del que ya nos han comentado las directoras de ese grupo, del grupo Thalía de la Universidad de Alcalá de Henares. La radiografía de la actividad festival, de los festivales en torno al teatro, del grupo ITER. Y luego el mapa de la crítica teatral madrileña, que nos queda. Entonces, tenemos 6 objetivos, de los cuales el primero, el segundo y el quinto descansan dentro de, digamos, lo que tenemos que hacer en el Instituto del Teatro. El resto pertenecen a otros grupos dentro de este macrogrupo que tenemos conformado, ¿no? Lo primero que tendríamos que indicar al respecto de los números del teatro es que debemos hacer una labor más activa de colaboración con las sociedades profesionales, con las sociedades de autores que tienen el montante general de las cifras de ingresos de estas compañías. En este sentido, el Instituto del Teatro de Madrid forma parte de un consorcio aunado por la Complutense, que se llama Una Europa, en el que participan 8 universidades distintas y otros distintos centros de producción de actividad cultural y creativa, en el que estamos trazando un plan para poder elaborar una radiografía exacta de la realidad de las industrias culturales y creativas en 8 puntos distintos europeos. A partir de colaboraciones, en nuestro caso, con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, con el INAEM, con la SGAE y con algunos festivales específicos que nos permiten ver por dónde van las cosas. Estamos en proceso de conformar un sistema de encuestas que nos permita que los colaboradores y los actores culturales fundamentales presenten propuestas para la conformación de leyes nacionales y locales al respecto del desarrollo de las industrias culturales y creativas. Siguiendo un modelo muy común que se hace ahora, tipo Decide Madrid, en el cual pues, la gente presenta legislaciones de carácter popular, ¿no? Con respecto
el mapa de la crítica teatral madrileña. Este fue un objetivo que desarrollamos o que presentamos en la solicitud del proyecto hace ya prepandémico, o sea que imagínense. O sea, viendo la situación de antes y después, nos ha parecido razonable que el mapa de la crítica teatral madrileña quede alojado dentro de la nueva versión de teatrero.com, de la que nos va a hablar Melanie a continuación. ¿Vale? Y luego, con respecto al producto final o ítem final o entregable final del proyecto, tenemos una cartografía digital interactiva de la que nos va a hablar Javier Ramírez. En términos generales, pues esto es un proyecto muy ambicioso que tiene múltiples patas, que intenta analizar de una manera sistemática y de la manera más científica posible la realidad de la industria cultural y creativa en términos teatrales, en quizá la comunidad que mejor puede representar o este hecho o este fenómeno dentro del país. Y sin más, muchas gracias.